Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a todos los oyentes de Vidas con Propósito. Ustedes son la razón de este programa. Hoy concluiremos con la serie de miércoles y viernes llamada Decisiones que liberan su vida. Tú nos creaste con un propósito. Decisiones que liberan su vida. Y finalizaremos con la segunda parte del tema Decida ser diferente. Y como siempre está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Y en esta ocasión nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. En el programa anterior compartimos la primer clave que nos ayudará a decidir ser diferentes y a romper con la esclavitud y presión del mundo para no ser como ellos. Esta presión ha llevado a miles y miles a claudicar en su vida cristiana. Es lo que impide ser fructíferos para el Señor. La primera clave que compartimos fue comprenda su identidad. Dice Filipenses 3:20: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. A muchos les cuesta entender esta ciudadanía celestial que tenemos los discípulos de Jesús. Ser ciudadano del cielo significa que tenemos un origen, un presente y un destino en el cielo. Así que en esta tierra estamos de paso. Nuestra estadía aquí es temporal, por lo cual no se apegue a este mundo. Estimados oyentes, hasta aquí, después de este pequeño resumen que ha hecho Raúl del programa anterior, de la primera clave para ser diferente, vamos a ver la segunda clave para ser diferente. Pastor Ángelo, buenos días. ¿Cuál es la segunda clave para decidir ser diferente y parecernos más a Jesús? Muy buenos días para todos nuestros oyentes. La segunda clave es: no busque la aprobación del mundo. Se la repito, no busque la aprobación del mundo. Dice Lucas 6:26, está hablando el Señor Jesús: ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Jesús jamás hizo algo buscando la aprobación de este mundo. O sea, absolutamente todo lo que hizo Jesús, lo realizó porque era la voluntad del Padre. Dice Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Así que, mi estimado oyente, no busque la aprobación del mundo. Pastor, si yo no debo hacer nada buscando la aprobación de los demás, ¿eso significa que está mal que me lleguen a elogiar o que me elogien? Bueno, Raúl, recibir un elogio pues no es malo, ¿no? Lo malo es hacer las cosas esperando el elogio de todos los demás. Si nosotros hacemos las cosas bien, pues es probable que unos que otros por ahí nos estén elogiando, pero también que otras personas nos estén calumniando o nos estén criticando. Jesús manifestó un ay si todos llegan a elogiarnos, ¿sí? Porque esta ha sido la característica de los falsos profetas. Cuando todo el mundo habla bien del cristiano y absolutamente todo el mundo lo tiene en un pedestal, a lo mejor estamos frente a un falso profeta, porque los falsos profetas solo dicen cosas bonitas, ¿sí? a la gente, a las personas, y por eso entonces todo el mundo los quiere. Ay, tan lindo ese predicador, ay, ese predicador que habla tan bonito, ese predicador que siempre nos habla de bendición, de prosperidad, que Dios nos va a ayudar, pero nunca confronta el pecado. Pues esa es la característica de un falso profeta. En cambio, pues los profetas de Dios, que conocemos por la Biblia, los que menciona la palabra de Dios, ellos sufrieron mucha persecución. Incluso algunos de ellos sufrieron hasta la muerte por las palabras que Dios ordenaba decirles al pueblo. Entonces, pues hay uno donde se pregunta, ¿qué tan verdadero o qué tan falso puede ser un pastor o un predicador
Si su mensaje solamente es de cosas bonitas, pues preocupémonos, ¿no? ¿Por qué un cristiano no debería buscar la aprobación del mundo? Pues porque se va a desviar. Si busca la aprobación del mundo, se va a desviar. Además, un cristiano pues no debe buscar esa aprobación por dos razones pero bien fuertes. La primera es que este mundo no comprende lo espiritual, ¿sí? Este mundo tiene el discernimiento espiritual, digamos, de forma invertida, como lo diría Isaías. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno malo. le llaman malo. Primera a los Corintios 2:14 dice así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Así por esa razón no debemos buscar aprobar el mundo, porque sencillamente el mundo no nos va a entender. ¿Por qué otra razón un cristiano no debe buscar la aprobación del mundo? La segunda razón es porque este mundo no desea hacer la voluntad de Dios, y eso es lógico. Si el mundo pues no comprende lo espiritual, pues mucho menos va a desear hacer la voluntad de Dios. Este mundo busca la religiosidad, mas no está buscando a Dios. Esas son dos cosas muy distintas. Este mundo incluso usa la religión cristiana para engañar su conciencia. Podríamos decir que de hecho el religioso reza el Padre Nuestro sin entender completamente que allí lo que uno está pidiendo es que se haga la voluntad del Padre. Pero lo dicen mecánicamente sin haber realmente un deseo sincero del corazón por esa petición. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dos claves para decidir ser diferente hemos visto hasta el momento. Comprenda su identidad y no busque la aprobación del mundo, de este mundo. Pastor Ángelo, después de estos dos puntos, ¿qué otra clave se requiere para decidir ser diferente? La clave número 3 es: no desee ser amigo del mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no debemos desear ser amigos del mundo. Para los que dicen, no, es que para ganarnos al mundo tenemos que ser amigos del mundo, pues les voy a leer un versículo. Santiago 4:4 dice así: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Bien claro que habla Santiago, ¿no? Y bueno, acá hay que hacer pues una aclaración. Esta amistad prohibida con el mundo, que está hablando de Santiago, no hace referencia a no tener amigos no cristianos, sino más bien a no pensar ni vivir como piensa y vive este mundo. De hecho, pues veremos en la siguiente clave que no debemos aislarnos de las personas de este mundo, pues sino pues cómo los vamos a ganar para el reino de Dios. Pero una cosa es no tener relaciones y otra cosa es ser amigos del mundo, del sistema, ¿no? Porque la amistad implica una relación cercana y compartir valores, principios. Dejarnos influenciar y demás. Pastor, ¿qué debe hacer el cristiano que no quiere ser amigo del mundo? Estimado oyente, si no desea ser amigo de este mundo, recíbame por favor estos dos consejos. El consejo número 1 es: no piense como el mundo piensa. Este mundo pues tiene una lógica de pensamiento que Pablo llama la locura a los ojos de Dios. Vamos a mirarlo en 1 Corintios 3, 18 al 21. Dice así: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Mire, Raúl, a los ojos de Dios la sabiduría del ser humano pues es una locura, es decir, es choneta, es torcida, es extraña, es rara. El mundo, o sea, las personas que no han sido afectadas por el Evangelio, su forma de pensar es contraria a la voluntad de Dios. Pastor, ¿podría darnos algunos ejemplos de la sabiduría del mundo? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Esta pregunta: ¿cómo piensa el mundo que debe celebrar un triunfo? Pues ustedes lo saben, con borrachera, con cervecita, con aguardiente. Así la gente piensa que debe celebrar un triunfo, ya sea de la selección o un triunfo a nivel personal. ¿Cómo piensa el mundo que debe celebrar un matrimonio? También lo mismo. Lo mismo, ¿sí o no? Con baile, borrachera y pachanga y demás. ¿Cómo piensa el mundo que debe celebrar el Día de la Secretaria? Bueno, el Día de la Secretaria es un día en el que se llenan los lugares o los establecimientos de residencias y demás, porque el mundo piensa que eso hay que celebrarlo con inmoralidad sexual. ¿Cómo piensa el mundo que debe celebrar la Navidad? Pues también con borracheras, con inmoralidades.
¿Cómo piensa el mundo que debe una persona irse a vivir con otra? ¿Un hombre cómo debe irse a vivir con una mujer? Bueno, primero teniendo relaciones sexuales prematrimoniales para saber si son aptos para la cama, ¿cierto? Y luego viviendo un tiempo para conocerse mejor, y si después de 50 años el asunto les funciona, entonces es cuando deciden casarse. Vea la sabiduría del mundo, ¿sí? Así piensa el mundo, así piensa el que no teme a Dios y el que no respeta a Dios. Por esas razones, pues nosotros no debemos ser amigos del mundo o del sistema. ¿Cómo piensa el mundo hoy acerca del papel de la mujer, por ejemplo? Bueno, piensa que es igual al hombre, ¿cierto? Y piensa que ella puede y debe hacer exactamente todo lo que hace el hombre. Aclaramos ahí que en cuanto al papel, porque somos iguales ante En Dios. dignidad pues somos iguales, en función somos diferentes. ¿Qué piensa el mundo acerca pues también del papel del hombre? Bueno, que es el que tiene derecho de ser infiel a su esposa, que tiene derecho a maltratarla, física, psicológicamente, llegar borracho y que nadie le diga nada. Así piensa el mundo, ¿no? No es lo que piensa el Señor ni es la voluntad de Dios. Sí, en el mundo se dan los dos extremos, del feminismo y también del machismo, que son los roles, digamos, equivocados o llevados al extremo del papel del hombre y la mujer. Sí, o sea, el mundo aceptaría una infidelidad del hombre, pero no aceptaría una infidelidad de la mujer, ¿no? Por el pensamiento mundano que hay ahí. ¿Qué otro aspecto debe tener presente y practicar el cristiano que no quiere ser amigo del mundo? Yo les diría a los que nos están escuchando, no viva como el mundo. Creo que aquí no hay mucho que decirle a los cristianos. Pues, ¿cómo vive el mundo? Pues el mundo vive en pecado. Donde más debemos marcar diferencia con el mundo, mis estimados oyentes, es en no practicar el pecado. Pero me temo que la iglesia moderna cada vez más se aproxima y se parece al mundo en cuanto a pecado se trata. Si bien siempre ha habido y habrá pecado en la iglesia, ¿cierto? Eso es una realidad que tampoco podemos negar. Es asombroso que cada vez se esté tolerando el pecado, o sea, cada vez se tolera más el pecado y pecados graves dentro de la iglesia. Por ejemplo, tristemente la tasa o los porcentajes de divorcio de no cristianos y cristianos es casi similar. Está creciendo y muchos cristianos pues entonces buscan citas bíblicas, ¿no? Para defender su divorcio, ¿no? Porque ellos quieren mostrarse que ellos no tuvieron la culpa, mostrar que no tuvieron responsabilidad. No quieren esforzarse perdonando, no quieren esforzarse trabajando por mantener su relación, sino que una vez quieren es el divorcio. ¿Qué clase de pecados debe evitar los cristianos? Todos los pecados, nosotros los cristianos, como somos diferentes que el mundo, debemos evitarlos. Pero permítame, Raúl, mencionar dos pecados muy delicados que están creciendo dentro del cristianismo a pasos agigantados. El primero de ellos es el adulterio y la fornicación, ¿sí? La inmoralidad sexual. Yo le diría a nuestros oyentes, estemos alerta como iglesia sobre este pecado que la Biblia cataloga como un pecado grave. Y para los que no lo saben, quien se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio, y se lo voy a leer. Marcos 10 del 11 al 12 dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Impresionante que haya cristianos, es más, impresionante y garrafal que haya pastores que se divorcian y quieren mantener su posición pastoral, quieren mantenerse en el ministerio, pues obviamente están digamos, descalificados por los requerimientos que el apóstol Pablo a Timoteo señala, que el ministro debe ser marido o esposo de una sola mujer. ¿De cuál otro pecado debe cuidarse los cristianos? Otro pecado grave que ha permeado la iglesia es el homosexualismo. Y el cristianismo y los cristianos, digámoslo claramente, no somos homofóbicos. Así como tampoco nosotros tenemos fobia o rechazo hacia nadie que practique pues cualquier otro pecado. Los cristianos pues convivimos con homosexuales, así como convivimos con una persona que se emborrache. Pues tampoco los discriminamos por su pecado, excepto en lo relacionado con los asuntos sagrados, pues por obvias razones. No vamos a poner a alguien con prácticas homosexuales en el púlpito, al menos no si tenemos conocimiento, ¿no? Pero dentro de la iglesia, Oscar y Raúl, y estimado oyente, es increíble que se esté permitiendo a hermanos, entre comillas, incluso hasta pastores, entre comillas, ser homosexuales. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios con respecto al homosexualismo. Voy a leer la Biblia. Romanos 1, 26, 27, dice así: por tanto,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. El hecho de que muchos cristianos o muchas iglesias estén permitiendo que el homosexualismo entre, no es licencia para que nosotros practiquemos el pecado y estemos aceptando el pecado. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Decida ser diferente. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, la oscuridad se disfrazará de luz. Así lo dice en una canción nuestro cantautor Santiago Benavides. Así que, querido oyente, si usted decide ser diferente para hacer luz en medio de la oscuridad de este mundo, practique estas claves que estamos viendo hoy en Vidas con Propósito. Hemos visto 3 claves: comprenda su identidad, no busque la aprobación del mundo y no desee ser amigo del mundo. Pastor Ángelo, ¿cuál es la 4ª clave para decidir ser diferente? Como lo habíamos dicho anteriormente, no viva como un extraño en este mundo, o sea, no se aísle, no se salga de este mundo. Mateo 9:11 dice: cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Algunos han malinterpretado la prohibición de tener amistad con el mundo, con no tener amigos no cristianos. Pero miren cómo fue la respuesta a la pregunta planteada en el versículo que acabamos de leer de Mateo 9:11. Vea el 12 y el 13 lo que dicen. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es bueno y es agradable a Dios que usted sea diferente al mundo, pero no extraño al mundo. Podemos y debemos tener amigos no cristianos, pero tenemos y debemos ser diferentes a ellos. Pastor, ¿cómo no comportarnos como extraños en este mundo? 2 consejos rápidos. Primero, no se aísle de las personas. Jesús jamás se aisló de la gente, especialmente de los que más lo necesitaban, que eran los pecadores. Los religiosos de la época de Jesús le criticaban el que se sentara a comer con prostitutas, con publicanos, con pecadores reconocidos en general. Es un contrasentido que nosotros los cristianos nos aislemos de las personas con la excusa de que son pecadores, si estamos enviados precisamente, al igual que el Señor Jesús, a ellos. Algunos cristianos cortos de sentido común han interpretado sumamente mal el versículo de 1 Corintios 5:9 que dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Así dice 1 Corintios 5:9. El problema más que de interpretación es de lectura. Pues si siguieran leyendo completo el pasaje, lo entenderían claramente, porque dice así: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. El versículo 10 sigue diciendo: por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. No es con los no cristianos que la Biblia nos llama a no relacionarnos, sino con aquellos que, llamándose cristianos, viven de tal manera que deshonran el nombre de Cristo. La razón de la iglesia, la misión de la iglesia precisamente es el mundo. Las personas que no conocen al Señor, entonces no podemos desde luego aislarnos del mundo. Claro, y tenemos que saludarlos, tenemos que hablar con ellos, escucharles, también aprovechar para compartirles el evangelio, y es que no hay otra manera, ¿no? Sino hablando, interactuando con ellos. De hecho, también nosotros llegamos a los pies del Señor porque hubo alguien que nos habló, que se acercó a nosotros, así es. Pastor, además de no aislarse de las personas, ¿existe otro elemento para no comportarnos como extraños en este mundo? Sí, el otro consejo es: comparta todo lo que no sea pecado. Sí, o sea, comparta con la gente del mundo, todo lo que no sea pecado. Entonces, podemos jugar microfútbol, amén, podemos jugar baloncesto, bueno, y no sé, de pronto va a sonar para algunos raros, podemos jugar billar, yo diría que sí, si no está mediado por cerveza y demás, sí podemos jugar billar. Compartimos lo que no sea pecado, todo aquello que no sea pecado. Como estamos llamados a relacionarnos con personas que viven en el pecado, debemos tener ese cuidado, ¿no? De no participar de actividades que la Biblia claramente va a condenar.
Y para no pecar imponiendo pues mis propias leyes, permítame leerles cosas que la Biblia sí condena como pecado y que fueron expuestas por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. No son las únicas, pero aquí claramente se ve un buen listado. Gálatas 5:19 al 21 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, pues eso no lo vamos a compartir con nadie. Impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice Pablo, concluye: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor Ángel, hablemos aquí en este punto a los jóvenes que nos pueden escuchar. En este mundo, desde luego que yo creo que los más afectados por todo lo que tiene que ver por la presión del mundo es la juventud. En medio de sus amistades, de sus relaciones de universidad, de colegio, son muchas veces los jóvenes cristianos influenciados por el mundo. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes cristianos que nos escuchan? Yo les diría que marquen límites, o sea, pueden relacionarse y pueden compartir la vida. Desde luego que lo deben hacer, lo pueden hacer. Y ojalá que tengan claro que su misión es influenciarlos a ellos y no dejarse influenciar de ellos. Su misión es mostrar la luz de Jesucristo en sus vidas, un comportamiento diferente, actitudes diferentes, respuestas diferentes, comentarios diferentes. Vea, ya que usted comenta eso, Oscar, me hace acordar de mi hijo Miguel Ángel, que está en la universidad, estudia en la UIS, música precisamente. Y algunos compañeros, como a mi hijo le agrada vestir con camisetas negras, con camisas negras, entonces algunos tenían pensamientos como así un poquito extraños acerca de mi hijo. Pero él en su relacionarse, los compañeros se dieron cuenta que efectivamente él es un cristiano auténtico. Pues sí, se burlarán, le criticarán, pero de alguna manera han visto en mi hijo Miguel Ángel a alguien diferente. Y eso es lo que nosotros queremos, que el cristianismo se note, no se note por la apariencia externa, aunque obviamente hay algo de nuestro exterior que muestra lo que hay en nuestro interior, pero que se muestre por nuestras actitudes, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y de opinar. Ángelo, las palabras para concluir esta serie de decisiones que liberan su vida con el tema Decida ser diferente. ¿Cómo concluimos esta serie de este tema? Bueno, Jesús le hizo un llamado a sus discípulos y nos lo sigue haciendo a nosotros hoy, para que nosotros vivamos como Él vivió en la tierra. Jesús no se dejó llevar por la presión de la mayoría, ni siquiera por la presión de las autoridades civiles y religiosas de la época, ¿no? Jesús no estaba preocupado de agradar a la gente de este mundo, sino de agradar al Padre. Y esto fue lo que le llevó a Él a vivir diferente a como vivía la mayoría en su época. Yo los reto, mis estimados oyentes, para que vivan como Jesús, y me reto a mí mismo para vivir como Jesús, que vivamos para agradar a Dios, así a este mundo le incomode, así nosotros de pronto tengamos pérdida en este mundo, así este mundo nos desprecie, así este mundo nos rechace y así este mundo nos llegue hasta perseguirnos. Si usted quiere decidir ser diferente, pero no por capricho de este programa o porque se lo hayamos dicho, sino por convicción de que es eso lo que Dios quiere para su vida, yo le invito a que reflexionemos este versículo final de este programa. Dice así: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo finalizamos la serie Dificultades en la vida cristiana con el quinto tema Prosperidad inesperada. La reunión es en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana en nuestra nueva sede ubicada en el segundo piso del restaurante y asadero Superpollo en la carrera 26 número 4121. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18 número 1922 Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve introducción del tema del domingo. Bueno, hay mucha gente que se ha ganado la lotería, obviamente porque la ha comprado, no es gente cristiana, ¿no?
Y lo sorprendente es que a pesar de que se ganaron la lotería, a los pocos años quedaron en la bancarrota, quedaron peor que antes de habérsela ganado. Sencillamente esta gente no estaba preparada para manejar esa cantidad de dinero que recibieron. Pues me parece que hay muchos cristianos que de pronto, furtivamente, Dios les permite ser bendecidos a pasos agigantados y el no estar preparados, el no tener un carácter, el no tener convicciones de Dios, de su palabra, les ha dañado su corazón. El caso que vamos a estudiar el próximo domingo es el caso de Saúl. Saúl sorpresivamente, de la nada, de un día para otro, ¡pum!, es rey en Israel. Se convierte en el rey de Israel sin preparación de carácter, sin un amor por Dios, sin convicciones del Señor, sin prepararse en la palabra de Dios. Y vea cómo terminó Saúl. Creo que hay muchos cristianos que les podría pasar lo mismo. Dios los bendice y entonces la prosperidad inesperada los toma por sorpresa y les daña. Hay gente que fueron buenos cristianos hasta que Dios los bendijo, hasta que Dios les concedió algo, hasta ahí les llegó su cristianismo. Entonces creo que esa es una dificultad en la vida cristiana que nosotros deberíamos prepararnos muy bien, para que si el Señor lo decide bendecirnos, y ojalá que así sea, pues nosotros estemos muy pero muy bien cimentados. Estimado oyente, si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos muy cordialmente a nuestra sede en Piedecuesta, 8 de la mañana, carrera séptima número 450, o en Girón, en el Poblado, en el asadero Superpollo, en la carrera 26, número 4121, o en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, carrera 18, número 1922. Si usted no tiene iglesia, será bienvenido a la comunidad Vida con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. Recuerde, 316-404-3113. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerde que usted también puede escuchar estos programas en cualquier horario ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos, nos encontramos el próximo lunes y les deseamos que pasen un día muy feliz.